El tema de la arquitectura financiera global ha sido lo que más se está planteando en este encuentro con motivo del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Le tocó el turno a 4 países fijar su postura y te voy a dar a conocer los pormenores. Bolivia afirma que la crisis capitalista pone en riesgo a la humanidad y a la propia existencia del planeta. Es la postura que fijó Arce. Argentina pide a la ONU reformar la arquitectura financiera global. Alberto Fernández, el presidente argentino, fue muy contundente. Y Cuba aseguró, no estamos pidiendo limosnas. Además, urgió a la ONU buscar un contrato global más justo. Y también Guatemala habló de lo que está ocurriendo ahí en esta hermana de Centroamérica, esta hermana nación, ante la ONU, fijó una postura muy interesante. Esto es lo que se está generando en las últimas horas en lo que es la 78ª Asamblea General de la ONU. Arquitectura financiera global, arquitectura económica global es el tema más recurrente. Están pidiendo que ya se construya un nuevo camino a nivel global. Guatemala, Argentina, Bolivia y Cuba en la ONU fijaron posturas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. Te invito a que puedas darme tu punto de vista, tu opinión. Es importante tu punto de vista, que también nos ayudes con un me gusta, un like. Esto va a ser de mucha utilidad y que nos ayudes a compartir también la información si te parece correcto. Vamos a comenzar con este dato bastante interesante, la postura que fijó Cuba ahí en la Asamblea General de la ONU. No estamos pidiendo limosnas, dijo Díaz-Canel, y urgió a la ONU buscar un contrato global más justo. El mandatario habló en nombre del grupo de los 77 más China, cuyo país ostenta la presidencia pro tempore y tras la cumbre del bloque celebrada recientemente en La Habana, Cuba. Fue desde luego una postura muy clara, muy contundente por parte del presidente cubano, que no da pues espacio a ningún escenario de duda ni de inquietud. Y resulta muy interesante pues todo lo que se ha venido generando aquí en la Asamblea General de la ONU. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intervino y al hablar ahí en la Asamblea General de la ONU, que se celebra los días del 19 al 26 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, pues habló ahí sobre lo que acordaron el grupo de los 77, el G77 y China, cuyo país, en este caso Cuba, pues ostenta la presidencia pro tempore y tras la cumbre del bloque celebrada recientemente en La Habana este fin de semana. Nos unió la necesidad de cambiar lo que no ha sido resuelto y la condición de víctimas principales de la actual crisis multidimensional, el abusivo intercambio desigual de la brecha científica tecnológica y de degradación del medio ambiente, es lo que dijo Díaz Canel. Además, pues refirió que esto es lo del encuentro de la agrupación del G77 y China, que integran al 80% de la población mundial. En nombre de ese grupo, dijo ante la ONU que urge un nuevo y más justo contrato global para modificar las estructuras que marginan a los países en desarrollo del proceso global y convierten a muchos pueblos del sur en laboratorios de renovadas formas de dominación. Cuba no cejará en sus esfuerzos para impulsar el potencial creativo y la influencia y el liderazgo del G77. Nuestro grupo tiene mucho que aportar al multilateralismo, la estabilidad, la justicia y la racionalidad que hoy requiere el mundo, expresó. Díaz Canel añadió que el panorama es desalentador a solo 7 años de que vence el plazo fijado para el cumplimiento de la esperanzadora Agenda 2030 o 2030, la esperanzadora Agenda 2030, algo que ha sido reconocido por la ONU. Al ritmo actual no se alcanzarán ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más de la mitad de las 169 metas acordadas serán incumplidas. En el mismo sentido, indicó que los esfuerzos de los países en desarrollo no bastan para implementar la Agenda 2030.
sino que tienen que estar respaldados por acciones concretas de acceso a mercados, financiamientos en condiciones justas y preferenciales, transferencias de tecnologías y cooperación norte-sur. No estamos pidiendo limosnas ni rogando favores. El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional, enfatizó el mandatario en la Asamblea. Indicó que es necesario y por ello demandan instituciones financieras en las que los países del G77 y China tengan real capacidad de decisión y acceso a la financiación. Bueno, pues se quejó de que los países de este grupo pues han tenido que destinar 379 mil millones de dólares de sus reservas para defender sus monedas en 2022 y que las naciones del sur tienen que gastar hasta el 14% de sus ingresos para pagar intereses asociados a la deuda externa. La mayoría de las naciones del G77 se ven compulsadas a destinar más recursos al servicio de la deuda que a inversiones en salud o educación, detalló, que al tiempo, señaló, esto impide alcanzar el desarrollo sostenible. El mandatario cubano también aprovechó para reiterar la denuncia que ha hecho su país sobre las medidas coercitivas unilaterales que se han convertido en prácticas de estados poderosos que pretenden actuar como jueces universales para debilitar y destruir economías, así como aislar y someter a naciones soberanas. Recordó que Cuba es el país que ha soportado más tiempo medidas de este tipo en referencia al bloqueo económico, comercial y financiero que ha mantenido Estados Unidos sobre la isla por más de 60 años, pese a la condena que ha recibido en innumerables ocasiones por la mayoría de los países de la ONU. Lo describió como un bloqueo asfixiante, concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos, y coartar sus potencialidades de desarrollo. Mientras, subrayó, no existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social, ni tampoco ningún acto que amenace la independencia del país norteamericano. Pero además de Cuba, esas sanciones, dijo, hoy afectan también en América Latina a naciones como Venezuela y Nicaragua, así como a Zimbabue, Siria, la República Popular Democrática de Corea, Irán, entre otros países de diferentes regiones cuyos pueblos sufren el negativo impacto de estas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es una postura, la verdad, muy interesante, muy contundente que dio a conocer el presidente cubano. Y en esta tesitura, al momento de hablar, también el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió en la ONU reformar la arquitectura financiera global. El presidente argentino dijo que el sistema financiero internacional impone las mismas políticas ortodoxas que profundizaron la desigualdad. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues también habló ahí en la Asamblea General de la ONU en su sesión número 78 y planteó, la verdad, un escenario bastante interesante que vale la pena comentar. El presidente argentino sostuvo que el sistema financiero internacional no demuestra voluntad de adaptarse a un mundo que quiere recobrar la equidad perdida. Por el contrario, solo busca imponer las mismas políticas ortodoxas que profundizaron la desigualdad y la miseria en el mundo, alertó. Los problemas del mundo sí exigen solución. Los problemas del mundo exigen solución. No podemos seguir hablando de problemas mientras caminamos con una cornisa. Los riesgos de perpetuar este presente son muy altos, dijo el mandatario. Además, criticó al Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino denunció el peso de la deuda sobre los países en desarrollo y cuestionó al Fondo Monetario Internacional y otros organismos acreedores por el trato que reciben países como el suyo a la hora de renegociar sus deudas. Fernández consideró vergonzoso que el Fondo Monetario Internacional aplique sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda externa, manifestó, y agregó que el organismo no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal de Estados Unidos sube sus tasas para contener la inflación en su país.
Y bueno, también ahí refirió y volvió sobre todo a exigir que se ponga fin al bloqueo contra Cuba y pidió el levantamiento de las medidas coercitivas aplicadas contra Venezuela. Durante su discurso, el presidente de Argentina reafirmó los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y cuestionó al Reino Unido por negarse a reanudar las negociaciones. Así es como va este escenario. La verdad, pues ha resultado muy interesante. Eh, este lunes, incluso en el inicio de su agenda en el país norteamericano, el dirigente peronista, el dirigente de Argentina, mantuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bueno, aquí se dice de este encuentro que se reunió justamente con el secretario general de la ONU. Sobre todo, se comprometió a cumplir con los buenos oficios y reclamar a Gran Bretaña que cumpla las resoluciones de la ONU para reanudar el diálogo y encontrar una solución pacífica al tema de las Islas Malvinas. Así es como está este pues escenario, así va transcurriendo la participación de cada uno de los presidentes que desde luego harán uso de la tribuna para pues, dar a conocer también sus posturas. Y algo que también resulta muy significativa es la postura que dio a conocer el presidente de Bolivia, Luis Arce. La crisis capitalista pone en riesgo a la humanidad y a la propia existencia del planeta. El mandatario boliviano participa por tercera vez en este evento del organismo multilateral efectuado en Nueva York, Estados Unidos. Ahí el presidente boliviano pues centró su debate en restablecer la confianza y reactivar la solidaridad sobre las acciones a tomar por los estados para cumplir con la Agenda 2030. Al inicio de su discurso, el mandatario boliviano lamentó que la crisis capitalista, que denunció hace un año en el anterior debate de la Asamblea General de la ONU, pues sigue poniendo en riesgo a la humanidad, a la existencia misma del planeta. Pues es un llamado que efectivamente hizo el propio Arce hace un año y hoy lo vuelve a reiterar. El sistema capitalista, en su afán de imponer su decadente hegemonía, replica prácticas de dominación y explotación colonial que deberían estar ya superadas, indicó Arce. El mandatario boliviano agregó que a pesar de que en el seno de la ONU han salido muchas de las brillantes propuestas para avanzar hacia un nuevo orden mundial donde haya más igualdad, estas han sido desoídas o simplemente omitidas por intereses funcionales al salvaje sistema de explotación capitalista que se pone por encima a la vida de los seres humanos y la existencia del planeta. En ese sentido, el presidente suramericano alertó que según análisis de expertos, el sistema capitalista imperante ha llevado al mundo a superar seis de los nueve límites planetarios en los que la humanidad y la madre tierra tienen la posibilidad de desarrollarse y prosperar. Es una postura, la verdad, muy interesante. Arce señaló que ante la trágica situación actual, que empeoró aún más durante las últimas décadas de unipolaridad y unilateralidad, de inacción y de compromisos no cumplidos, el mundo ahora busca resolver los desafíos pendientes a través de una nueva configuración internacional, donde la gran mayoría de los países están convencidos de la necesaria construcción de un nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial, dijo, se fundamenta en un mundo con igualdad de derechos y obligaciones, sin imposiciones de ningún tipo, sin amos ni esclavos, sin dobles raseros para medir a unos y otros, sin sancionadores ni sancionados. Un nuevo orden donde prive o prime la solidaridad, donde sea importante la solidaridad, la complementación y la colaboración por encima del egoísmo y la mezquindad. Para avanzar hacia ese camino, agregó el mandatario, Bolivia propone 7 ideas y planteamientos para crear un mundo más equitativo. Entre estos puntos, dijo Arce, está declarar al mundo como un territorio de paz, poner fin a la carrera armamentista y priorizar el diálogo sincero y la diplomacia de los pueblos para resolver los conflictos armados. Bueno, algo que sí vale la pena aquí destacar es su postura muy contundente y muy clara. Dijo como segundo punto, es necesario quebrantar cuanto antes el orden internacional injusto
que agobia a los pueblos y debatir en las Naciones Unidas para construir un nuevo pacto para el futuro. En esta línea indicó es fundamental eliminar la pobreza y las desigualdades, así como lograr objetivos de manera justa y equitativa con todos y para todos, sin imposiciones de políticas ni tampoco de sistemas financieros injustos. Como tercer punto añadió, es preciso y urgente cambiar el sistema capitalista que en tiempos de neoliberalismo multiplica y reproduce las formas de dominación, explotación y exclusión de las grandes mayorías. En los siguientes puntos, Arce abogó por atender la crisis climática como una solución alternativa al colonialismo y el capitalismo para vivir en armonía con la naturaleza, ofrecer seguridad alimentaria y económica a los pueblos, garantizar los derechos humanos de las mujeres y otras minorías y erradicar este sistema internacional en donde se implementan sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Y bueno, aquí le dio su respaldo a Cuba y dijo que se debe determinar el ilegal, inhumano y criminal bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Así está el panorama y finalmente también es interesante lo que dio a conocer Huametai ahí en su postura ante la ONU y dijo que entregará el poder a quien resultó electo en Guatemala. El gobernante señaló que el proceso electoral en su país estuvo marcado por acciones de injerencia internacional innecesaria. El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Gimentey, intervino ahí ante la Asamblea General de la ONU y aseguró que entregará el poder en enero próximo a Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, quien resultó electo en el balotaje de los comicios presidenciales del país centroamericano, que tuvo lugar el pasado 20 de agosto. Distinto a la falta de la verdad que hoy hemos escuchado en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional, afirmó. Sobre el proceso electoral, dijo que estuvo marcado por acciones de injerencia internacional innecesarias porque indicó, la democracia de Guatemala puede que no sea perfecta, pero ha permitido el principio de alternancia en el poder en respeto a la Constitución. En Guatemala se cumple a cabalidad el principio de alternabilidad en el poder cada 4 años, enfatizó. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esta postura, además, Gimentey abogó por la renovación de la ONU a fin de que sea una organización que aporte soluciones a los problemas actuales. Así es como pues ha venido generando esta opinión. Muy interesante, todo lo que se está generando ahí en la ONU y te voy a dar todos los pormenores también de los siguientes discursos. Mientras tanto, ojalá me des tu punto de vista, tu opinión es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.